su entrada, seguramente. Bueno, frente a estos dos modos de saber que hemos analizado muy abundantemente, hay otros de tipo superior, que es lo que acabo de decir. Modos de saber que ciertamente son praxis, son una acción. Ya sabemos que Aristóteles es un pensador fuertemente anclado en la praxis. Y por tanto, energeia, que es el concepto griego de praxis, pero que recaen sobre lo que no puede ser de otra manera. Y esto que no puede ser de otra manera es lo que necesariamente es lo que Aristóteles va a llamar toon y aion, toon y vamos a ponerle un i para que se noten que son dos vocablos distintos. Ton y aion significan lo que verdaderamente es y lo que siempre es. Muy bien. Un primer modo de saber lo absolutamente necesario, acabo de explicar lo que significa filosóficamente necesario, esto es lo que no puede ser de otro modo, es lo que los griegos llaman episteme, esto es ciencia, y vamos a poner el saber de lo que verdaderamente y siempre es. Y este momento de episteme de ciencia consiste fundamentalmente en un acto particular que Aristóteles considera y sobre el cual trabaja, que es el concepto de demostración. La episteme tiene que ver con la demostración, tiene que ver con lo que los griegos llamaban la apodeixis. Esto es la demostración, la mostración, sin confundirse, vuelvo al griego, deixis, deixis es mostración, deixis es exhibición, la deixis, la exhibición, que el objeto hace de sí mismo. Y apodeixis es demostración, y entendemos por demostración la exhibición de la interna necesidad de un objeto, de ese objeto del cual se ocupa la ciencia. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vamos a pensar en la ciencia
del triángulo. Entonces, el momento, la ciencia del triángulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ser la episteme? Va a mostrar cómo el triángulo muestra desde sí, muestra desde su interior la estructura interna y necesaria que le es propia como triángulo. Demostrará, por ejemplo, que es una figura de 3 lados. Demostrará, exhibirá, mostrará desde su interior que la suma interna de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Vale decir, el triángulo como objeto de la episteme, como objeto de la ciencia, exhibe, muestra, se abre su interior para que podamos acceder a su interna necesidad. Muestra entonces su intrínseca necesidad. ¿Por qué? Porque no podría ser de otro modo. Para ser triángulo, necesariamente es una figura de 3 lados, si no es otra cosa. Y necesariamente, por necesidad, la suma interna de sus ángulos es igual a 2 rectos, es igual a 180 grados. Vale decir, en el acto de la apodeixis, o fuera del griego, en el acto de la demostración, exhibe su interna estructura necesaria. Vale decir que no podría ser de otra manera, porque dejaría de ser triángulo. Entonces, un primer modo de saber lo absolutamente necesario, porque es absolutamente necesario que el triángulo tenga 3 lados y que la suma interna sea igual a 2 rectos, eso no es contingente. En Grecia, en Sudán, en América, en el siglo V antes de Cristo o en el XXI en el que estamos, el triángulo tiene 3 lados. Eso es del orden de la necesariedad. Entonces, un primer modo de saber lo absolutamente necesario es aquel que no solamente muestra deixis, la causa de algo, sino que nos hace saber, nos da
a conocer la interna articulación necesaria de ese algo. Apo, en griego, es la preposición que significa de o desde. Vale decir, desde su interior, desde su estructura interna, el triángulo muestra sus características necesarias. A esto lo llamó Aristóteles episteme, ciencia, en sentido estricto. Se trata, Cecilia, querido, sí, es como que mostrara su causa formal, lo que sí, es digo como yo. que O sea, mostrara su causa interna. claro, que no puede ser de otra manera porque dejaría de ser lo que es. Exactamente, Claro, claro. exactamente. Y eso está Sí, muy bien, lo que vos decís, eso tiene que ver con la forma, con su claro, propia forma. con la esencia. Perfecto, muy Sí, bien. sí. El objeto de la episteme, el objeto de la ciencia, entonces, no es solo un porqué universal, sino que es un porqué universal y necesario, por lo que le acabo de contestar a Patri, porque no podría ser de otro modo, porque dejaría de ser triángulo. Por lo tanto, es un porqué universal por necesario. ¿Mm? Entonces, se trata de que ese ti, de que esa cosa, que es el triángulo, por ejemplo, muestre desde sí mismo, apo, desde sí mismo, el momento del porqué. Del porqué es así. De modo tal que la ciencia o la episteme es la habitud, esto es el hábito, es la habitud de la demostración. La habitud de la demostración. Bien, vamos ahora al cuarto modo de saber, que es el nous. El cuarto modo o el segundo de estos modos superiores de los cuales estamos hablando es el nous o inteligencia. Aristóteles dice que, cuidado con lo que viene, la episteme, lo que acabamos de cerrar, lo que les acabo de explicar, es un saber universal y necesario, pero limitado. La episteme, lo ponemos en el chat, es un saber limitado. ¿Dónde está el límite para Aristóteles y en qué medida ese límite que le reconoce a la episteme da lugar a este cuarto saber de los más importantes que reconoce Aristóteles? La ciencia del triángulo supone la existencia del triángulo. Lo ponemos porque esta es la clave. La ciencia
del triángulo supone la existencia del triángulo. Supone la existencia y no se problematiza, aquí va la clave, no se problematiza la existencia del triángulo. Dicho de otro modo, supone parte de un supuesto. La ciencia parte de un supuesto. Existen triángulos y a partir de ese supuesto existen triángulos, entonces demuestro. Viene la cadena demostrativa propia de la ciencia, que es una figura de 3 lados, que la suma de sus ángulos internos es igual a 2 rectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un límite. No se preocupó, no se problematizó, no se hizo cargo del supuesto. El nous, y acá está la novedad, el nous problematiza esos supuestos del que parte la ciencia, la episteme. Vale decir, parte de la preocupación por la existencia misma de los principios de la ciencia. Si hay un saber, dice Aristóteles, que se problematiza por los principios, ese saber es la filosofía. No hay, dice Aristóteles, otra ciencia que pueda brindar los principios, que pueda brindar los arjai en el sentido de los principios que la ciencia supone. La ciencia podemos decir que trabaja cómoda porque parte de supuestos que no problematiza. El nous es la intelección por medio de una visión superior de esos principios que sirven a la ciencia. A través del nous alcanzo esos principios, esos arjai, de los cuales la ciencia parte. Entonces, resumiendo, el hombre conoce los principios básicos, arjai, de la necesidad de algo, como el triángulo, con otro modo de saber, la intelección, el nous. Aristóteles toma aquí el concepto de intelección
nous como acto de saber, como modo de saber. La intelección es un modo de saber. Ahora bien, ¿qué son estos principios? Nos podemos preguntar. Entonces viene el ejemplo de los triángulos. Podemos volver nuevamente a revisar teóricamente el ejemplo del triángulo. Son los supuestos que en la cosa misma, que en el objeto mismo de análisis, constituyen la base de su necesidad. La matemática conoce, por ejemplo, apodícticamente, con certeza, una palabra que seguramente conocieron en Descartes, ese punto apodíctico, ese punto necesario. Entonces, la matemática conoce, por ejemplo, apodícticamente las propiedades necesarias del triángulo. Pero esto presupone saber ya que aquello de lo que se trata es del triángulo. El nous ataca, se dirige al triángulo mismo, a la triangularidad, al ser triángulo. Entonces, vamos al chat. Por la intelección, por el nous, capto el ser triángulo. El ser triángulo no se identifica con las cosas más o menos triangulares que la percepción devuelve. Es la forma del triángulo. Estamos hablando de la esencia del triángulo, de lo formal, que no se confunde con la multiplicidad de cosas triangulares. Lo único que nos interesa entonces es que el nous es ese modo especial de saber por el que en forma vivencial, por una especie de visión, eso quiere decir forma vivencial, aprendemos las cosas en su ser inconmutable, en su ser inmutable. Por el nous captamos las cosas en su ser inconmutable. Captamos, dicho en otra forma, lo que siempre es, lo que eternamente es. Ahora sí que podemos decir que el saber apodíctico recae sobre el triángulo,
no sobre las cosas triangulares, sino sobre el triángulo. Bien, y pasamos entonces al quinto y último modo de saber, que es la sofía, que es el máximo modo de saber, porque lleva en sí las características que tiene la episteme más las características que tiene el nous. Digamos que la sofía o sabiduría es la suma de la episteme y del nous. De la episteme, porque se trata de una demostración, porque se da en la sofía la virtud de la demostración, pero también el momento del nous, en el sentido de la intelección vivencial de los principios. Es el saber integral de algo. Por eso es la interna unidad de nous más episteme. Si Aristóteles está buscando la forma apodíctica de la filosofía, que es precisamente su telos, es precisamente su fin, buscar la forma apodíctica de la filosofía, lo ponemos, Aristóteles busca la forma apodíctica de la filosofía, entonces deberá definir su objeto, el objeto de su filosofía. Aristóteles busca la forma apodíctica de la filosofía y entonces Aristóteles deberá definir el objeto de su filosofía o de la filosofía, no de su, en esta forma particular, sino que se tratará de un saber universal y de un saber universal por necesario. Aristóteles deberá definir el objeto de la filosofía. Y con esto cierro, porque de ahí en más es todo lo que conocen por los prácticos, las características de lo que Aristóteles llama el ente en cuanto ente, la sustancia, el ente en cuanto ente, el ti en cuanto que ti. Aristóteles
buscará entonces aquel punto de coincidencia de la totalidad de las cosas. Y la totalidad de las cosas tienen un punto de coincidencia que es precisamente el ser, porque las cosas son. Entonces, lo ponemos, Aristóteles busca el punto de coincidencia de la totalidad de las cosas. Una totalidad que es el concepto de Holon. Se trata de un todo de ser, porque todas las cosas son. El punto en que todas las cosas coinciden es en que son. Yo soy, Patri es, la clase de filosofía es, la computadora es, la lapicera con la que escriben es, nosotros somos. Vale decir que la ciencia sobre la cual Aristóteles está pensando, está trabajando, es la ciencia del ente de lo que es, del ti de lo que es, en tanto que es, más allá que sea un ente físico, más allá que sea un ente determinado. Va a pensar en el momento de ser de algo. Bien. ¿Anduvo bien? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Se me escucha? Bueno, Manuel. Estos 5 grados de saber, el nous, el tecne, la frónesis, esos de los que estuvimos hablando acá, ¿están en la metafísica de Aristóteles? Sí, En el primer. sí, en el primer libro. Bien, era eso. Gracias. Muy Ahora bien, querido. voy a Bueno, saltar ese libro para revisarlos mejor. muy bien, querido. Bueno, mis queridos, hemos llegado al final de nuestros gloriosos lunes. Para mí ha sido una experiencia encantadora tenerlos. Les agradezco muchísimo a los que abrieron la cámara, a los que me saludaron con tanto afecto cada lunes. Hemos creado un clima afectivo que, más allá de la tiranía, de lo mediático, yo he sentido que ha circulado un clima de afecto que creo que es el clima en el que se aprende. Por lo tanto, 3 cosas voy a decir. En primer lugar, muchísimas gracias, entonces, por cada lunes. Muchísimas gracias por la presencia sostenida. Muchísimas gracias por la escucha respetuosa, por las preguntas y por este clima del que hablaba que juntos hemos podido construir. En segundo lugar, recuerdo y pido encarecidamente, ya lo he hecho, que nos acompañen el lunes que viene, porque imagino que serán, le tengo mucho miedo a las difusiones por red, mucho miedo, soy una mujer hija de los congresos presenciales,
por lo tanto me da mucho miedo lo que pueda ocurrir con la red. Tenemos conferencistas muy valiosos que merecerán la presencia del público, por lo tanto les pido encarecidamente que nos acompañen el lunes que viene anotándose en el link que ustedes tienen, que está en el aula virtual, con el cual, por otra parte, obtendrán su certificado. Y, en tercer lugar, vamos a salir y vamos a volver a entrar porque voy a hablar del examen final. Salimos.